Hola a todas las personas que están viendo este video, yo soy Valentina y el día de hoy vamos a hablar de este libro llamado Violeta, escrito por Isabel Allende. Isabel es una escritora que nació en 1942 en Perú, tiene nacionalidad chilena y actualmente vive en California, Estados Unidos. También es mi escritora favorita, entonces vamos a hablar de este que es su último libro, publicado en el 2022. Es de la editorial Plaza Janés del grupo Penguin Random House y tiene 400 páginas que en verdad no se sienten. El resumen ejecutivo de este libro es que narra la vida de una mujer que vivió 100 años. Nació en 1920 en la epidemia de la gripe española y murió en el 2020 en la pandemia del coronavirus. Ahora vamos a hablar un poco más de la forma del libro y después vamos a hablar del fondo. En cuanto a la forma, es una novela muy leal a las novelas de Isabel Allende. Una novela histórica que mezcla hechos de la vida real con personajes ficticios, pero que también se mezclan un poco con esa vida autobiográfica de la autora. Digamos que las personas que la conocen y saben cómo es ella y lo que ha vivido pueden identificar muchos aspectos de la vida de Isabel Allende descritos a través no solamente del personaje principal, sino de muchos otros personajes. Y también a través del lugar, porque este libro tiene algo muy curioso y es que nunca se menciona el lugar exacto donde sucede, o por lo menos el país. La autora dice que esto lo hizo en honor a los países latinoamericanos porque quería hacer una referencia general a esa vida latinoamericana que se replica en diferentes países de la región. Hay muchos aspectos que pueden dar pistas de que el país podría llegar a ser Chile. Por ejemplo, ella hace mención a una dictadura, hace mención a un grupo de mujeres que surgió en Chile durante la dictadura que se llaman las arpilleras de Chile. Hace alusión como a diferentes aspectos históricos que solamente una persona que conoce muy a fondo el contexto histórico del país o de la región podría llegar a identificar que es Chile. Sin embargo, la palabra Chile nunca se menciona en esta obra, lo que me parece un guiño muy bonito por parte de la autora. Eso demuestra que Isabel no deja nada al azar, que planea meticulosamente cada una de las palabras y de los hechos que incluyen sus historias, y es una de las razones por las que me encanta. Como les mencioné, este libro narra la vida de una mujer, por ende está escrito en primera persona, y es así como podemos no solamente identificar los hechos que van pasando cronológicamente, sino que también podemos saber cuáles son los pensamientos del personaje principal y qué es lo que opina con respecto a su contexto y a las personas que la rodean. Además, este libro está escrito en formato de carta. Esta mujer le está escribiendo una carta a una persona muy especial que su identidad se revela al final de la novela, no se las voy a decir ahorita, pero es una carta en la que ella le cuenta su vida a esa persona que significa tanto para ella. Y lo hace con lujo de detalles, lo hace a veces con burlas, con sarcasmos, con un lenguaje muy familiar que también invita a esa camaradería, a esa confianza, a esa cercanía entre el lector y la escritora. Finalmente, como les dije, este libro tiene 400 páginas y no se sienten en absoluto, es muy fácil de leer, dan ganas de seguir leyendo, uno se siente inmerso en la historia, se le olvida la realidad, es como una especie de abstracción en la que uno se transporta a ese país latinoamericano, a vivir en esa época, porque también se van viviendo diferentes épocas. Ella hace mucho énfasis primero en los años 20, después en los años 40, en los años 60, menciona elementos muy particulares de esos contextos históricos como el hipismo, por ejemplo, las drogas, después los años 70 con las dictaduras. Mejor dicho, se nota que Isabel, como siempre, hace una investigación súper detallada de sus contextos históricos, de sus países, de todo lo que ella quiere mencionar y no deja cabos sueltos, no deja detalles sueltos. Es muy clara con sus descripciones y eso también permite que el lector se imagine cada pedazo del escenario. Ahora sí, vamos a hablar del contenido. Como les comenté, esta es una historia de vida de una mujer desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere. Por esta razón, no se esperan cambios bruscos o inesperados o drásticos en el desarrollo de la historia. Para nada. Simplemente se cuentan hechos que pueden ser más importantes o menos importantes para esta mujer y la forma en la que los vivió. A veces pueden ser hechos felices, otras veces pueden ser tragedias,
otras veces pueden ser incómodos, pero simplemente la autora los introduce todos en la misma bandeja, con la misma importancia y de la misma forma. Estos hechos incluyen el nacimiento de Violeta, que fue en condiciones muy especiales, entonces ahí digamos se describe lo que fue la gripe española, cómo eso afectó a la comunidad latinoamericana, cómo eso afectó a nivel mundial, la economía, cuáles eran las creencias de las personas para tratar este tipo de enfermedades que nunca antes se habían presentado, cómo las trataban sin la tecnología suficiente. También se describen hechos posteriores como el exilio de Violeta de su ciudad de origen debido a problemas económicos. Y esto es muy importante y ahí es donde yo digo que se reflejan algunos pedazos de la biografía de Isabel Allende, porque ella también vivió un exilio por razones diferentes, pero es una persona que constantemente ha ido y venido entre diferentes países y entre diferentes ciudades. Esto mismo le sucede a Violeta. Ella llega a otra ciudad dentro de su mismo país, donde por lo menos hablan el mismo idioma, pero no conoce a nadie, las costumbres son diferentes, las formas de ser también son diferentes. Llega de una vez a una familia que la acoge, entonces es como si se viera forzada a pertenecer a una familia. Y bueno, es muy interesante todo ese desarraigo y después otra vez esa construcción de su identidad y de su vida a partir de un nuevo contexto y una nueva situación. Luego de esto empezamos a ver ya los años de adolescencia de Violeta, entonces podemos encontrar amores, desamores, confusiones, matrimonios. Digamos, ahí empiezan a aparecer más los hombres en la vida de Violeta. Y bueno, el libro da muchas lecciones a nivel personal y se puede ver el crecimiento del personaje. Finalmente llegamos a una etapa en la que Violeta pues ya es una mujer, tiene hijos, construye una vida, pero su vida no es estática o perfecta, sino que empieza a tener diferentes altercados que la llevan otra vez a transportarse a diferentes países, diferentes ciudades, crear nuevos contactos, crear una nueva versión de sí misma. En fin, no les voy a contar toda la historia, lo único que les voy a decir es que se ven muchos cambios en la vida de Violeta y cómo ella los afronta. Algunos aspectos que me encantaron y me parece que Isabel resaltó de una forma muy bonita fue, digamos, la independencia económica para las mujeres. Esto es algo que Isabel Allende siempre ha defendido, siempre dice que el feminismo va de la mano con la independencia económica, y eso es algo en lo que este libro no escatima, pues Isabel le brinda mucho poder de inteligencia, de estrategia y de planeación a su personaje para que ella logre tener una independencia económica, lo que me pareció espectacular. De igual forma, también resalto ese vínculo matriarcal que se resalta en la familia de Violeta. Sé que Isabel también lo escribió con mucha intención de resaltar el papel de las mujeres en el cuidado, en el crecimiento de un niño, en la acogida de una familia, en la construcción de una familia. Sé que esos puntos se resaltan a través de personajes como las tías de Violeta, pero Isabel lo hizo también de una forma en la que queda súper clara su intención. Ella quería resaltar la importancia de las mujeres, el rol de las mujeres en las labores de cuidado y también en la construcción de familia. Finalmente, yo diría que Isabel busca resaltar en este libro el papel y la importancia de la resiliencia, porque si bien Violeta es una mujer que nació en una época y murió en otra, vive unos acontecimientos sumamente retadores para ella, para su familia, en los que ella se tiene que cuestionar a sí misma quién es, cómo resolver esta situación, de quién se puede confiar, de quién no se puede confiar, a quién tiene en su vida. Y eso demuestra esa resiliencia que una como mujer o una persona debe tener para afrontarse a muchas situaciones que la vida le va a poner en el camino, situaciones que no son fáciles, pero que simplemente pasan en la vida, porque no estamos exentos de que nos pasen diferentes eventualidades en nuestra vida, que puede durar 100 años como fue la de Violeta. Entonces ya se imaginan todas las cosas que le pudieron haber sucedido, especialmente en un cambio de era, en un cambio de siglo como es el que vive Violeta. Para terminar, tengo por decir de este libro que si bien Isabel Allende es mi escritora favorita y probablemente la mayoría de sus libros me encanten, este no es la excepción. Este libro me encantó, de todos los que he leído de ella es uno de los que más me ha gustado porque me atrapó, me desconectó de mi realidad, me hizo olvidarme de muchas cosas, me hizo disfrutar el momento, me hizo sentir
qué era lo que estaba leyendo y pues eso me encanta, hace mucho no lo sentía e Isabel lo logró con esto. La única cosa que tengo para cuestionar sobre este libro de pronto es ya hacia el final, cuando ella empieza a introducir un contexto histórico un poco más cercano a nosotros, al siglo XXI, especialmente a la pandemia. Ella no concreta muy bien ese tema, como que si bien el personaje principal pues su vida llega hasta el 2020, realmente no está, su muerte no se relaciona con la pandemia, o ella directamente no establece un vínculo con la pandemia, ni su familia tampoco. No hay, digamos, traumas que giren en torno a esta pandemia, que se sabe que pues el mundo vivió diferentes traumas en torno a ella, pero este no es el caso de Violeta. Simplemente yo creo que lo que hizo Isabel Allende fue establecer el 2020 como un marcador de tiempo para entender que esa persona murió en ese año y en ese año estaba sucediendo un hecho como fue la pandemia del coronavirus, pero este hecho está completamente aislado de la razón de su muerte o como alguna otra reflexión que el personaje haya querido dejar, digamos, en su legado. Está un poco desconectado esos dos temas. De pronto la autora lo quiso hacer así, o de pronto le faltó relacionar un poco más el tema pues con la historia de Violeta, pero pues bueno, no se me hizo tan grave. Finalmente es una pequeña desconexión que hubo al final de la historia y no afecta para nada el desarrollo de ella. Espero que les haya gustado esta novela, se las recomiendo para pasar el rato, para olvidarse de la realidad, para conocer también el contexto histórico de Chile desde 1920 hasta el 2020 y los diferentes hechos por los que ha pasado en la región latinoamericana en términos políticos, en términos sociales, en términos inclusive de salud. Les recomiendo mucho este libro y estoy esperando a que salga el próximo libro de Isabel Allende, que sale este año. Les haré una reseña cuando lo lea y bueno, nos vemos.